Bueno, muchas gracias, presidente. En estos 40 y pico de días y en las horas que lleva esta sesión, me di cuenta que no es ni de relato ni de dato. Viene de cuento la cosa, presidente. Desahuciando el Estado con las herramientas que hace tiempo conocemos, pero también modernizadas, ¿no? Desahuciando el MIDES con los programas de cercanía, sin ETAF, sin SOCAT. ¿Cómo va a llegar la información de los gurises que están pasando hambre en la escuela y en los liceos si justamente la institución, el gobierno, no está donde debe estar coordinando las políticas sociales? Están generando una política de aplicación. La política social donde te llega el dinero, los 1.200 pesos y bueno, encárgate, hacete cargo. ¿Quieren información de los liceos donde los gurises se están desvaneciendo por el hambre? Se las vamos a traer, será para la próxima. Pero sepan que sin SOCAT y sin ETAF no hay asociación social que pueda sostener un trabajo en el entramado de cada barrio. Esta rendición de cuenta tiene cuestiones que realmente no podemos entender. El diputado Sanguinetti hace unos meses tenía una buena propuesta de incluir en el literal C a los trabajadores de las aplicaciones, por ejemplo, para acceder al leasing, a los trabajadores de Uber, de Cabify, con un costo mínimo, realmente mínimo. Estamos hablando de que posiblemente entre lo que va de este año y el próximo podrán ser 250, 260 quienes necesiten acceder a esa herramienta. Bueno, por el lobby de las patronales vamos a tener cientos de personas endeudadas, cientos de personas endeudadas en la DGI, cientos de personas endeudadas con el BPS, cientos de personas endeudadas con los bancos privados. Y generando una asimetría entre los derechos de determinados transportistas y otros. En trabajo, y lamentablemente los minutos que tenemos dan para un picoteo, el trabajo, se ha dicho que la política de empleo ha generado miles de nuevos puestos de trabajo. Yo corrijo. Es un empleo precario, transitorio y que maquilla la realidad. La baja del salario lo hace aún peor, si se puede estar peor, porque cuando se plantea la recuperación del salario a partir del 2023, ya ni siquiera es un empate, porque una cosa ha sido la inflación, el rango meta que no se ha logrado, y otra cosa ha sido la inflamación de los precios. Es decir, realmente el costo de la vida en el día a día ya no se alcanza teniendo la recuperación, la tan mentada recuperación salarial que el ministro viene prometiendo desde el año pasado, y que tropieza y que se cae y que se lleva para adelante, y que las soluciones son el seguro de paro. No se me hubiese ocurrido realmente. Le meten la mano al INEFOP y hacen que el diagnóstico para las políticas de empleo las haga un tercero. Vamos a pagar para que se haga el diagnóstico. Y los atropellos que han tenido las negociaciones colectivas, ¿verdad? Que han funcionado, los consejos de salario sí han funcionado, pero los atropellos que han tenido en función de los artículos de la LUC y de alguna ley que todavía estamos en discusión, realmente es de no creer. Por eso, esta rendición de cuenta, ni relato ni dato, es una rendición de cuentos, presidente. La vivienda, bien decía la diputada Ana Olivera, todo lo que tiene que ver con el gasto público en educación, que pasó de un 5,3 a un 4,6 del 2019 al 2021. Pero mire, es tan desprolija esta rendición de cuento
que el Ministerio de Vivienda tuvo que hacer una nota con correctivo de los números remitidos de lo referente al cumplimiento de las metas. El decreto 9020, aquel de marzo del 2020, recortó el Fondo Nacional de Vivienda en 34.7 millones de dólares. En el 2021 se ajustó un 9%, pero no compensa el recorte del 2020 de 1.275 millones de pesos. O sea, no se cumple la ley al no asignar al Fondo de Vivienda y Urbanización lo que le corresponde. Las soluciones habitacionales terminadas o en ejecución en el 2021 han disminuido con relación al 19 y al 20, y es evidente, señor presidente, la desaceleración de las obras en vivienda. La inversión en relación al 19 ha disminuido en 20 millones de dólares. Las metas para el 22 son menores que para el 21, un 10% menores. Por ejemplo, entre la población más vulnerable vemos que el Plan Nacional de Relocalización da una meta en el 20 de 1.030 hogares relocalizados y lo pasa al 21 a 934, un 10%. Lo mismo pasa con el PMB, con el Plan de Mejora de Barrios, que pasa de 2.151 hogares para el 22, son 2.000, un 7% menos. Ni que hablar que las cooperativas se reducen a una meta de 388 viviendas. Sobre asentamiento y fideicomiso, y este es un picoteo de vivienda que es increíble, porque realmente no cuentan, no se sabe dónde está el dinero, ¿no? Solamente sabemos que tienen los 40 millones de dólares que se sacaron de colonización, los 240 millones prometidos no están. Suponemos que hay otros 240 millones también en algún lado de esa nube, que es el presupuesto, pero lo cierto es que aún teniéndolo, hay un reconocimiento tácito de la ministra en comisión, donde dice que no se va a poder ejecutar. Es decir, que vamos rumbo a un quinquenio donde prácticamente no va a haber vivienda nueva. El MEF claramente no acompañó al fideicomiso, ya que la deuda implicaba que los títulos de deuda debían ser computados con la deuda pública, y rediseñaron el programa en el decreto 59-2022 con el nombre Sueños en Obra, y para ello los fondos que provienen de préstamos bancarios, y para facilitarlo se crea una línea especial del Sistema Nacional de Garantías que lo garantiza. Y dicen que esto va a tener más de 4.500 viviendas construidas o en ejecución al final del periodo. A 2 años y medio y no hay 1 metro cuadrado construido de las 4.500 viviendas que quieren entregar construidas. Y todavía hay una cuestión que no sabemos, es qué va a pasar con las sociedades anónimas si alguna de estas quiebra, ¿no? Los fondos del Fondo Nacional de Vivienda no tenemos seguridad que termine justamente en viviendas. La frutilla de la torta la vivimos hace unas semanas aquí, cuando casi el Estado pierde 400 millones de dólares que solamente recibieron un tirón de oreja, y que fue el Parlamento y fue esta fuerza política la que dio quórum y que facilitó la salida, como no podía ser de otra manera. En educación, así como decíamos que el gasto público bajó, podría referirme a la situación crítica de la UDELAR, universidad que ha estado presente en cada batalla que se ha dado en nuestro país ante la pandemia, desarrollando la capacidad de diagnóstico a nivel nacional, haciendo centenares de test de diagnóstico, así como también apoyando la atención en salud. Esta universidad que esta rendición de cuentas castiga, no solamente no se otorga lo de la UDELAR solicita, la asignación presupuestal para la UDELAR es 0, pero además se recorta en 600 millones de pesos el presupuesto que percibe UDELAR. 600 millones de pesos. Sumamos además también el tema de salario. Los trabajadores de UDELAR tienen los salarios más bajos de la administración pública y van a perder un 7,96 por inflación de salario. UDELAR en la actualidad se encuentra en números negativos
y al final del periodo tendrá una pérdida, según su sindicato, el cual no fueron convocados, lógicamente, a la negociación colectiva, de un 7,6. Las políticas culturales, el año pasado decíamos que realmente estábamos frente también a deshacer los centros MEC a lo largo y ancho del país. Más de 90 centros MEC, decíamos el año pasado, de un día para el otro dejaron de funcionar en ciudades, pueblos y en pueblitos, y además utilizaban mayoritariamente la infraestructura social, es decir, los clubes, las casas de culturas, pero no, el plan es hacer, o era hacer, 59 centros nacionales de cultura, y acá guardamos lo que se nos entregó por parte de la directora de la Dirección Nacional de Cultura. ¿Sabe lo que se hizo de esto, presidente? Nada. Absolutamente nada de los más de 50 centros culturales nacionales, grandes, medianos y chicos que estaban previstos. Es decir, el incumplimiento de la meta es total. Lo que sí se hizo fue nominar los centros culturales nacionales que ya existen, se les pone el cartel de Centro Cultural Nacional, pero no hay ninguna obra prevista de los 59 centros culturales. Entendemos que estamos frente a políticas que desamparan a la población mayoritariamente del acceso a las políticas culturales que hacen tanto a la sociedad. También lo que ha pasado con la ley de cine, con la creación de la agencia. ¿Qué es la agencia? ¿A quién beneficia? ¿Por qué se hace el cambio tan radical en una política que durante el año pasado accedieron más de 11.000 uruguayos y uruguayas a esos beneficios? ¿Esta agencia nueva va a tener en cuenta las políticas de cine como política nacional? Bueno, creo que no, y además está claro que lógicamente quienes integren la agencia no van a ser aquellos que producen cine, aquellos que han apostado históricamente al cine nacional. Se va el tiempo y quedan 2 minutos. Y hablando de tiempo, hay un hermoso cuento que es el de Peter Pan. Y el personaje más siniestro, el pirata Garfio, que estaba permanentemente pendiente del tiempo, porque el cocodrilo, cuando le comió la mano que Peter Pan le cortó, defendiendo a los niños, se le llevó el reloj. Y el tic-tac es cada vez más fuerte en la medida que el cocodrilo se acerca. Y el cocodrilo se acerca y el pirata malvado sabe que su tiempo se le termina. Y sabe perfectamente que no va a poder cumplir con su deseo, que es derrotar a Peter Pan. Peter Pan, ese héroe de los niños que caen de los carros y que después no son recogidos, de los niños que hoy en día son los que están aumentando la línea de pobreza, donde está aumentando la línea de pobreza, donde está el hambre que no quieren ver en las escuelas y en los liceos, donde se osa dudar que esas situaciones pasan. Bueno, el tiempo se acaba. Van por más de la mitad del tiempo por el cual fueron elegidos. Y el tic-tac del pueblo está atrás. Y ya les comió la mano. Muchas gracias, presidente.